Miren, acá está, estos son los dos huesos maxilares superiores. Este está con malar y este está sin malar, o cigomático, ¿no es cierto? Pero los dos están con palatinos. ¿No ves? Miren, ahí están con palatinos. Entonces, si yo agarro esto, les digo, ¿qué estoy agarrando? Y alguno me puede decir que es la apófisis palatina. No es la apófisis palatina. Lo que yo estoy agarrando acá es la porción horizontal del hueso palatino, ¿no? El palatino tiene una porción horizontal y una porción vertical, ¿no? Que es esta que se eleva. Si nosotros vemos acá, todavía acá tenemos la apófisis orbitaria del palatino. Miren este pedacito de hueso, ¿ya? Estamos chiquitos. Me voy a bloquear y entonces, ya, eso primero, ¿no? Entonces hay que ¿cómo se llama? Recalcar o reconocer. Ya, entonces vamos a describir el hueso maxilar superior. El hueso maxilar superior es un hueso que tiene forma cuadrangular. Recordemos, profesor, de que este hueso es el hueso eje dentro de los huesos del macizo craneofacial. Si tiene forma cuadrangular, profesor, entonces va a tener dos caras. Una cara externa o lateral y una cara interna o medial. Va a tener cuatro bordes. Un borde anterior, un borde inferior, un borde posterior y un borde superior. No es un cuadrado. Borde posterior, borde anterior, borde inferior, borde superior. Va a tener también cuatro ángulos. Un ángulo anterior inferior, anterior superior, posterior superior, posterior inferior. ¿No? Por eso es de que Testit, el único que describe es el anterior inferior, porque acá encontramos la apófisis ascendente o apófisis frontal del maxilar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empieza a describir Testit? La cara interna. En la cara interna del maxilar superior, profesor, ¿qué vamos a encontrar? El reparo anatómico que más nos llama la atención y el que va a dividir esta cara es la apófisis palatina, que divide en una porción superior, que es la porción nasal, y en una porción inferior, que es la porción oral o de la bóveda palatina, ¿no es cierto? Porque esto va a formar la bóveda palatina. ¿Cómo podemos describir la apófisis palatina? Va a presentar, es una lámina rectangular, profesor, que va a presentar dos caras, una cara superior lisa, si yo paso mi dedito es liso, y que va a formar el piso de las fosas nasales, ¿no? Es el piso de las fosas nasales. Y una cara inferior rugosa, ¿no? Anfractuosa, llena de canales vasculares. Por ejemplo, el surco palatino y donde se va a unir, va a estar íntimamente unida con la mucosa palatina, ¿no es cierto? Recordemos que va a estar la mucosa palatina. Profesor, esta apófisis palatina también va a tener bordes. Un borde externo, un borde interno, un borde posterior y un borde anterior. ¿Ya? Entonces otra vez, borde externo, borde interno, borde anterior, borde posterior. El borde anterior, profesor, dice que forma el ingreso de las fosas nasales, ¿no? Ahí está. Este es el borde anterior. Forma el ingreso de las fosas nasales y también empieza a formar la escotadura nasal. Este es el borde anterior de la apófisis palatina. El borde externo es cóncavo y dice que se une al propio hueso, El borde posterior se articula con la porción horizontal del palatino. Ahí está, este es el borde posterior, ¿no es cierto? El borde posterior. Y el borde interno, profesor, dice que está lleno de anfractuosidades para articularse con el análogo. Pero vamos a encontrar ahí la semiespina nasal, la semicresta nasal y el canal incisivo que cuando se articule con el opuesto va a formar el conducto incisivo o conducto palatino anterior, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? Entonces, esta es la apófisis palatina con sus dos caras y sus cuatro bordes. Después dice, ya hemos descrito la apófisis palatina, profesor. Ahora Testit dice, ¿qué reparos anatómicos lo encontramos por abajo? Por abajo, profesor, solo encontramos el techo de la bóveda palatina llena de anfractuosidades y canales vasculares. Nada más. Por encima sí encontramos, profesor, ¿qué encontramos? Esto, que son las crestas turbinales o crestas conchales. Y en el medio encontramos lo que es el atrio. Encontramos también el canal lacrimomuconasal. Encontramos esta jetita que se llama concha del ostium, que va a delimitar el ingreso del seno maxilar, que se conoce con el nombre de ostium. Y por detrás voy a encontrar una rugosidad para que ahí se articule la porción vertical del palatino, que ahí no la podemos ver, profesor, acá,
porque acá ya el palatino está articulado. Nosotros no lo podríamos ver. Si lo sacaríamos, debajo estaría esta rugosidad, ¿no? Y te encontramos lo que es el ingreso del seno maxilar, que se conoce con el nombre de osteo. Nada más. Pasamos a la cara externa. En la cara externa, profesor, ¿qué vamos a ver? En la cara externa vamos a ver que lo que más nos llama la atención y su base ocupa las 3/4 partes de esta cara es la apófisis piramidal, que tiene forma de una pirámide con 3 lados y va a tener también 3 bordes y va a tener un vértice y una base. A ver, profesor, la apófisis piramidal tiene una cara anterior o geniana, ¿no? Donde vamos a reconocer el agujero infraorbitario y la fosa canina. La cara posterior, miren, que es esta, que se conoce como la cara posterior cigomática. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Lo que está en azul es la tuberosidad del maxilar y los conductos para el nervio dentario posterior. La cara superior u orbitaria es plana, lisa, forma el piso de la órbita y vamos a encontrar ahí el canal suborbitario, es este, ¿no es cierto? Profesor, si hablamos de bordes, vamos a tener el borde anterior. A ver, pase el dedito, señorita, por el borde anterior. Este es el profesor, el borde anterior, porque cara más cara da un borde. El borde anterior forma el contorno de la órbita. El borde posterior forma parte de la hendidura esfenomaxilar, es este, el borde posterior de la apófisis piramidal. Y el borde inferior, profesor, es este, que dice que es grueso, cortante, obtuso, y va a recibir algunos fascículos del músculo macetero. ¿Ya? Se terminó apófisis piramidal. ¿Qué otros reparos anatómicos yo puedo ver en esta cara? Profesor, acá veo la fosita mirtiforme, las eminencias alveolares, la eminencia canina, que es la más marcada, la fosa canina, que ya la dijimos, el agujero infraorbitario, la tuberosidad del maxilar y los conductos dentarios posteriores. Nada más. Profesor, para finalizar, ya he descrito las dos caras. He descrito la apófisis palatina, la apófisis piramidal, la apófisis alveolar, que está llena de eminencias alveolares que van a estar formadas por los alveolos, y la última apófisis que tendría que escribir es esta, que es la apófisis ascendente. La apófisis ascendente, ¿cómo la tengo que escribir, profesor? Que tiene una cara externa o lateral y una cara interna o medial. Esta cara medial va a formar parte de las fosas nasales y va a presentar las crestas turbinales o crestas conchales, la cresta turbinal o cresta conchal superior para articularse con el cornete medio y la cresta turbinal inferior o cresta conchal inferior para articularse con el cornete inferior, y en el medio voy a tener lo que es una superficie plana que se conoce con el nombre de atrio. En la cara externa, profesor, voy a tener una cresta, que es la cresta lagrimal anterior, que va a terminar de completar el conducto lacrimomuconasal. Voy a tener también, profesor, que esta apófisis tiene un borde anterior que se va a articular con los huesos propios de la nariz y el borde posterior que se articula con el borde anterior del hueso unguis. Nada más, ¿no? Entonces, eso es describir. Ya si después les digo reparos anatómicos, ¿qué es esto? Fosa canina. ¿Qué es esto? Conductos dentarios posteriores. ¿Qué es esto? Tuberosidad del maxilar. ¿Qué es esto? El ingreso del seno maxilar, que se conoce con el nombre de osteo. ¿Qué es esto? Semiespina. ¿Qué es esto? Semicresta. ¿Qué es este? Canal incisivo, ¿no? Entonces, eso es reconocimiento de reparos. Pero lo primero tendría que ser, ¿cómo se llama? Descripción. Doctor, ¿qué nombre le puso? El borde posterior, que va a formar parte de la hendidura esfenomaxilar. Borde posterior. Si tú ves acá, tiene 3 bordes. Borde anterior, borde posterior, borde inferior. No es borde cigomático, ¿no? Es cara cigomática. Podría ser borde cigomático, pero no lo tomo así. Cara cigomática es. El borde posterior, el libro dice que forma parte de la hendidura esfenomaxilar, ¿no? Así, de la hendidura esfenomaxilar. Es lo que dice. Este borde. Ya, lo que no les había dicho. ¿Y qué es esto? El vértice. El vértice, ¿no es cierto? Este es el vértice. Y la base se pierde en el cuerpo, ¿no? Y ocupa 3/4 partes, ¿no? Entonces, hay veces que a mí me molestaba, ¿qué es esto? Es el vértice. Esto no es el vértice, esto es malar. El vértice, hay veces que me decían de bordes, ¿no? A ver, dígame los bordes de la apófisis piramidal. Este. No, esos son los bordes del vértice. Pero no los explica eso. Esto nomás
limitémonos con decir que es el vértice que es truncado de la apófisis piramidal. ¿Ya? De la mandíbula.